Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Comunidad del Camino de Barranquilla. Agradezco al consistorio por su invitación a predicar hoy, en este domingo 27 de febrero. El título del sermón de esta mañana es Los frutos esperados. Hay muchos árboles frutales aquí en Barranquilla, como ustedes saben, como el mango, el plátano, el aguacate, la guayaba y muchos otros más que crecen casi espontáneamente con la ayuda de la lluvia. Y cada familia y los vecinos pueden comerlos y disfrutar de sus frutos. En esta mañana, Jesús, a través de la lectura del Evangelio, nos invita a reflexionar sobre 4 reflexiones sobre la vida práctica por medio de 2 preguntas y 2 afirmaciones. Y vamos a ir en este orden. Primero una primera pregunta, luego una afirmación, luego una segunda pregunta y luego la última afirmación. 4 puntos entonces en nuestro sermón de esta mañana. La primera pregunta es: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Por medio de esta pregunta Jesús se refiere a la guía física, en el caminar, en la vida, en la calle. Los caminos accidentados de Palestina nos ayudan a entender mejor la fuerza y el sentido de esta pregunta. Si tuviéramos un camino llano, bien definido, bien delimitado, por barandas o manijas, por donde agarrarse, al caminar, seguramente esto ayudaría a 2 invidentes a llegar a su destino sin ningún problema. Pero cuando nosotros encontramos los caminos accidentados como los que había en la Palestina de aquel tiempo, sin lugar a dudas, 2 ciegos podrían no solamente caer y tener accidentes menores, pero también podrían tener accidentes fatales. ¿Sí? De modo que, dependiendo siempre el camino, urge la asistencia de un vidente. Por otro lado, debemos decir que hay personas invidentes que pueden guiar a otras personas que ven. Por ejemplo, fíjense ustedes, al tratarse en temas como la música, ¿quién no quisiera tener a un profesor de canto o a un asesor como Andrea Bocelli? ¿Quién no quisiera tener el asesoramiento de un pastor o un teólogo que tiene amplia experiencia en su campo para asesorar a un pastor o a un teólogo joven, por más que este pastor viejo o este teólogo viejo sea invidente? Sin lugar a dudas que una persona invidente puede guiar a otras personas que ve. Esto también se aplica a otras carreras. Es decir, un invidente no puede ver, pero sí puede hacer muchas otras cosas de las cuales puede ser una autoridad en el tema, como en algunos de los que acabo de mencionar. Esto es importante porque nosotros tenemos que revisar nuestro concepto en el caso de algunas personas que tengan limitaciones físicas, como puede ser la limitación de la vista. Una persona que es invidente no es una persona incapaz de hacer cosas, es una persona dotada de dones y talentos que puede sí realizar cosas si tenemos en cuenta solamente la limitación de la vista. El segundo punto es una afirmación de Jesús. La afirmación de Jesús dice así: un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Qué pasaje tan interesante, porque fíjense que los discípulos, los estudiantes, aprendemos y crecemos, pero también los maestros enseñamos y tenemos estudiantes que aprenden rápidamente y nos superan. El texto del Evangelio está hablando de la necesidad de crecer y llegar a ser como su maestro, como Jesús,
en las enseñanzas que el Maestro ha dado. Entonces se trata de seguir las enseñanzas de Jesús en la vida diaria, guardándolas y poniéndolas en práctica. Cuando un discípulo pone en práctica las enseñanzas de su Maestro, entonces está aprendiendo y llegando a ser como Él. Sin embargo, también se dan cosas en las cuales los estudiantes, y casos obviamente, cuando los estudiantes crecen más en los estudios que sus propios maestros. Como maestros en la iglesia y en la universidad hemos tenido casos de estudiantes que son brillantes y que comprenden las cosas más rápido y mejor que uno mismo. Algunos estudiantes nos superan y los maestros tenemos que estimularlos, ¿sí? Esa es nuestra tarea, estimularlos al aprendizaje, a aprender y animarlos a seguir adelante con sus dones, habilidades, capacidades y competencias desarrolladas. Sí, un discípulo crece y es como su maestro, pero hemos visto también en las universidades que hay estudiantes que pasan por las aulas y después de unos años han crecido más y se han desarrollado más académicamente que sus mismos maestros. Los maestros estamos animados y estimulados e invitados a animar y estimular también a nuestros estudiantes a seguir adelante y a crecer. El tercer punto es una pregunta de Jesús, que es la segunda pregunta de este pasaje. ¿Sí? Estamos nosotros basándonos, como hemos leído, en Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 45. Y la segunda pregunta que hace Jesús en este pasaje es: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Con esta pregunta reflexiva, Jesús nos invita a hacer una introspección, a mirarnos a nosotros mismos para examinarnos cómo estamos. Está claro que Jesús no enseña a quitar la vista de la sociedad y no ver los desafíos que tiene nuestro país, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro mundo. Jesús no nos está diciendo no vean los problemas que hay allí, sino que más bien Jesús nos está enseñando a ver cuánta responsabilidad tenemos nosotros mismos en las cosas que cuestionamos y criticamos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro país, dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, el énfasis aquí tenemos que tenerlo bien claro. Jesús nos hace esta pregunta para que nosotros veamos que somos responsables de las cosas que pasan también en cierta medida. De modo que entendemos que la humanidad es una unidad. ¿Sí? Así también nuestra nación. Por más que tengamos muchos grupos separados, grupos sociales distintos, sin embargo estamos conectados y vinculados en nuestra nación. De modo que muchas veces las cosas que hacemos afectan a los demás, afectan a la sociedad. Entonces tenemos que ser conscientes de que somos parte de un colectivo, de una familia humana, de una sociedad, y que lo que hacemos tiene consecuencias en los demás. Entonces, la pregunta de Jesús nos invita a que nos demos cuenta para que seamos conscientes, ¿sí? Que seamos conscientes de nuestra responsabilidad en los problemas que cuestionamos. Jesús nos invita a que trabajemos esos temas y los solucionemos. Es difícil acusar de violencia a los demás cuando nosotros somos violentos. Es difícil acusar de corrupción a los demás en las esferas sociales y políticas cuando nosotros somos practicantes del soborno, el cohecho y cosas similares. Es necesario
reflexionar y corregir en aquellas cosas que tenemos que corregir dentro de nosotros mismos para poder, con alguna autoridad moral, acercarnos y plantear los desafíos a nuestra sociedad. Así, las palabras de Jesús nos invitan a ser parte de la solución de los problemas de nuestro mundo, pero estando nosotros mismos comprometidos con la solución de esos problemas en nuestra propia vida. Y por último, fíjense ustedes, la segunda afirmación: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Con esta palabra, Jesús se refiere a un árbol, obviamente, como un producto de la naturaleza, que está dañado o enfermo por alguna cosa que a veces ocurren con los árboles y las plantas. Seguramente, si un árbol está dañado, afectará a sus frutos. Pero aquí, de manera particular, Jesús se quiere referir a un árbol para referirse a la vida, al corazón y a la mente de las personas. No para condenar a la persona que está mal, sino para describir una realidad. Es decir, aquello que está en la mente de una persona, eso lo hablará. Aquello que está en el corazón de una persona, eso se notará. Es decir, hay una relación directa entre lo que hablamos y lo que somos, y lo que somos y lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, hay que escuchar las palabras y ver las acciones para tener una opinión más seria sobre una persona. No podemos guiarnos simplemente por las puras palabras. Esto es tan necesario en nuestro tiempo con los políticos y los candidatos a puestos políticos. Es necesario ver la coherencia en la vida de los políticos en este tiempo entre lo que dicen y cómo viven y dónde están involucrados en la vida diaria. Sin embargo, darnos cuenta que un árbol esté dañado puede ser la oportunidad de curarlo y ponerle algún pesticida, algún abono o tratarlo de alguna manera para recuperarlo. Esto es tan necesario en el tiempo actual debido a la necesidad de tener más espacios verdes para purificar el oxígeno de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y demás. Es decir, un árbol enfermo, dañado, no necesariamente debe desecharse, sino debe de tratarse y curarse y recuperarlo para la salud de la población. Esto también nosotros podemos aplicarlo cuando pensamos en las personas. Hay personas que están afectadas y dañadas y no por eso debemos desecharlas, sino debemos ayudarlas a salir adelante, a curarse y a tratarse con las personas idóneas para asistirlas. Es decir, no hay que desechar a las personas cuando las personas están mal. Tenemos que mirarlas con ojos de amor y misericordia, así como lo hace Jesús con los demás. En este mundo que desecha lo improductivo, tenemos que mirar con los ojos de Dios, que ama al pecador y busca su redención. La gracia y la misericordia de Dios es infinita y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a confiar en el poder de Dios, que Dios puede hacer que una persona dé los frutos esperados, que una persona dé los frutos esperados, por más que lleve tiempo. En ese milagro, Dios, la persona y la comunidad tiene parte activa. Que nosotros, hermanos y hermanas, como iglesia, seamos comunidad activa e involucrada en la redención de los demás. Dios les bendiga.